expresionismo. De inmediato pensé en pintura, pintar, no sé por qué, como si fuera una corriente de algún arte. Simplemente eso pensé en cuanto me dijiste qué fue lo primero que pensaste. Ahora, si pienso más detalladamente, no simplemente es de pintura, es todo, bueno, quiero pensar que es una corriente, pues de eso, de arte que recaba todo lo que es el expresionismo. La verdad no estoy muy seguro, pero eso es en sí lo que me viene a la mente de inmediato. Cuadros, pinturas, esculturas. Es forma de expresarse. La manera como tiene el ser humano de externar sus emociones y pensamientos. Yo creo que es la forma de expresarnos en una obra de arte. Bien, entonces sabemos que ismo se deriva de la palabra... no es cierto. No, pues híjole, es como expresión de más, ¿no? Como expresar, no sé, entonces se me viene a la mente. Es como una etnia de expresar. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que tuvo plasmación en un gran número de campos: artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en tiempos de la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primicia a la expresión de los sentimientos, más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendiendo de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Una de las pinturas más sobresalientes es El Grito, de Hermann Munch, pintado en 1893. En este podemos ver las pinceladas poco despreocupadas para que quede perfecto. En otros se apreciaban colores primarios, violentos, y su temática de soledad, su carácter existencialista, la preocupación por la vida y la muerte, a la cual se le calificaba como nórdica, los cuadros muy poco abstractos. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma subjetiva todo lo que pasaba en la vida cotidiana del ser humano, dando primicia a la expresión de cualquier sentimiento. Nos encontramos con el especialista Israel Martínez. Israel, ¿nos podría decir qué es expresionismo? Expresionismo tiene que ver con la calidad de manifestar alguna situación artística. Bueno, puede ser relacionado por ejemplo, artistas renombrados como Van Gogh, que eran más impresionismo en aquel momento, pero el expresionismo tiene que ver con la calidad del arte de relacionar un momento, una situación, valga la redundancia, una expresión artística. Expresionismo poniendo en parte lo que es las fobias y las filias. Hay una diferencia muy marcada entre una fobia y una filia. Una fobia es algo ya patológico relacionado a una persona. Una fobia se puede manifestar de tal modo que una persona tiene un miedo irracional hacia alguna situación o circunstancia. Una filia, por su parte, puede ser filia positiva, puede ser filia negativa. Una filia positiva podríamos relacionarla tal vez con, por ejemplo, en el aspecto sexual. Una filia positiva es cuando una persona tiene una fijación a la hora de tener el acto. Por ejemplo, un hombre que su filia es mujeres con tacones. Su filia es positiva siempre y cuando este hombre mantenga el clímax y que se mantenga la relación fuerte, intensa, pasional, todo, porque precisamente la filia de los tacones lo prende al máximo. La filia se vuelve negativa en el momento en que esta persona está más enfocada en besar a los tacones que a la mujer. Ahí es donde se volvería una filia negativa. Por ejemplo,
necrofilia, es el deseo sexual hacia los muertos. Esa en realidad podría decir que es una filia negativa porque como con un muerto, pero no, una filia negativa tiene más que ver cuando tú afectas a un tercero. O sea, la necrofilia en este caso no puede ser considerada negativa. ¿Por qué? Porque si una persona tiene relaciones sexuales con un muerto, pues no pasa nada porque ya está muerto. Pero una filia se vuelve negativa en el momento en que tú afectas con tu fijación al otro ser o a alguien ajeno, un tercero. Ahí ya se vuelve una filia negativa. Si tú tienes una filia con globos, con látex, ese tipo de cosas, mientras tú no afectes a un tercero, no es una filia negativa, es una filia positiva porque a ti te mueve y te hace sentir bien en alguna circunstancia. No sé, algún cuadro, una pintura, una obra de arte que tenga que ver con fobias o filias, tanto positivas como negativas, como nos lo acaba de comentar. Pues con fobias, no. Podríamos buscar un cierto expresionismo en las pinturas de Dalí, Salvador Dalí, que tenía una fijación muy marcada con los rinocerontes. A lo mejor ahí podríamos asumir que la fijación que tenía de estar siempre dibujando rinocerontes y siempre estar pensando en rinocerontes y ese tipo de cosas, podríamos interpretarla tal vez como una filia positiva. A él le generaba inspiración y deseo de pintar. Ya si tras bambalinas él, no sé, fuera cazador de rinocerontes, por ejemplo, o sea, si su fascinación de retratar a un rinoceronte se trasladara a un segundo, a un trasfondo que tuviera que ver con cacería de rinocerontes, cuando ahí sería la filia, se estaría transformando en algo completamente negativo. ¿Por qué? Porque está afectando la vida silvestre de estos animales. Y además del personaje que nos acaba de comentar de expresionismo que plasma esas obras, hablando de expresionismo, ¿nos podría comentar algunos otros artistas que acudan a este tipo de arte? Pues podríamos hablar, por ejemplo, Leonardo da Vinci, con su pintura de la Gioconda, o más bien también conocida como la Mona Lisa. Pues es una pintura un tanto compleja, la impresión que está plasmando en esa pintura tiene que ver con una mujer que difícilmente se puede concluir qué es lo que quiere relacionar, porque la sonrisa que tiene es muy misteriosa, no se sabe si está riendo, no se sabe si se está burlando de ti, no se sabe si está triste, o sea, ese tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, los artistas renacentistas que siempre trataban de plasmar algo relacionado a algún aspecto, pues puede ser de emoción, de la época, de una aspiración. Tenemos, bueno, además de Leonardo da Vinci, tenemos a Miguel Ángel con sus murales en la Capilla Sixtina, ¿no? Que era una expresión relacionada al aspecto religioso, bueno, también sobre todo por la época en la que se estaba viviendo, que era... acabamos de terminar la Edad Media y comenzamos la etapa del Renacimiento, ¿no? El hombre estaba renaciendo, el hombre se estaba alejando de Dios. Luego tenemos también la expresión, no solamente en la pintura, también lo tenemos en las esculturas. Tenemos a Donatello, tenemos a Botticelli, Rafael Sanzio, por ejemplo. O sea, tenemos muchas áreas de expresión. Van Gogh, más actual, bueno, no tan actual, pero sí... después del Renacimiento, pues se me viene a la mente por lo pronto esos, no sé. Si tuviera que plasmar estas ideas que nos acaba de dar en una obra de arte, ¿cómo lo haría? Yo creo que en una pintura. ¿Y qué pondría en esa pintura? Probablemente pondría un cuadro oscuro con algunas manchas blancas, nada más. ¿Y qué representarían esas manchas? No sé, el trasfondo de los miedos, los temores, las influencias negativas del mundo, y las manchas blancas serían como esa luz de esperanza de salir adelante a los obstáculos. No sé, se me viene a la mente algo así. Ok, sería todo. Muchísimas gracias por su entrevista. ¿Y qué opinas de las filias? Para ser honesto, no sé qué quiere decir filias. ¿Tienes alguna fobia? Fobias, no lo había pensado, pero ahorita que lo dices, recientemente creo que descubrí una, y probablemente sea las alturas y insectos no, arañas no. O sea, sí me dan miedo, pero no así a tal grado de los que, no sé, como mi hermana, así, que se vuelven locas, así, pero nomás a las alturas, yo creo. ¿Tú qué opinas de las filias? Las filias, mira, las filias, para mi punto de vista, es una enfermedad psicológica que tienes que aprender a
superarla o a vivir con ella. ¿Es algún miedo que tú tienes o algo por el estilo? ¿Tú tienes alguna fobia? Pues tanto así como fobia, no, pero lo que son las alturas y los retos no me gustan. De las filias. Muy buena pregunta. Las filias, cuidado, cuidado, son cosas muy delicadas, porque hasta dónde realmente es una filia. Hablando de ese tipo de cosas. ¿Usted tiene alguna fobia? Sí, cómo no. ¿Qué fobia es? Le tengo fobia a la soledad. No me gusta estar solo, no puedo estar solo. No me gusta. ¿Qué opinas de las filias? Yo opino es algo ahora sí que muy, se puede decir que personal de cada individuo. ¿Tienes alguna fobia? No. Es que aquí ya no es tanto qué opino, ¿verdad? De las filias, sino pues es algo que se experimenta y listo, ¿verdad? Yo creo que lo que menos importa es lo que se piensa de ello. ¿Usted tiene alguna fobia? A las entrevistas, tal vez. Fuera de eso, no creo tener algún tipo de fobia. No identifico. ¿Qué opinas sobre las filias? Las filias, pues yo creo que es un... ¿Qué pienso? Pues no me parece correcto, más bien. ¿Tienes alguna fobia? Sí. Pues se tenga a la muerte. ¿Qué opinas de las filias? Filias. Según yo, bueno, yo se me viene a la mente cuando hablas sobre zoofilia y cosas así, o sea, ya cosas más sexuales, ¿no? Lo que se me viene a la mente es lo que yo conozco, a lo mejor ignoro un poco. Pero ¿qué opino? Que están mal, ¿no? Con respecto a lo que yo creo que están muy mal. ¿Por qué? Porque pues, no es muy normal que digamos lo que es la zoofilia y ese tipo de cosas. Repito, es lo único que yo conozco, es lo que se me viene a la mente. Entonces, híjoles, ahora sí que me quedé estancado. ¿Tienes alguna fobia? ¿Alguna fobia? Sí, tengo una fobia, lo que es a las cucarachas. Esto no es broma, es neta, sí me dan muchísimo miedo. Incluso me dan miedo pisarlas, las cucarachas, pero esa es mi fobia, las cucarachas. ¿Usted qué opina sobre las filias? Pues son gustos personales y son fijaciones sexuales que tiene cada persona, y considero que siempre y cuando la persona con la que vas a satisfacer esa filia esté de acuerdo, estás en tu libre albedrío de ejercerlas. ¿Usted tiene alguna fobia? Pues no he detectado el 100% y no tengo reacción de una persona fóbica, con una fobia, pero sí algo a lo que le tengo miedo y que no está en ese nivel, pero sí le tengo cierto miedo, es a los reptiles o animales ponzoñosos.